Hola, continuando con el diseño arquitectónico, ya vimos la organización arquitectónica del sistema. Ahora tendríamos que ver, para cada subsistema podemos emplear la misma técnica, digamos, la misma idea, y podemos dividir los sistemas en módulos. Podemos aplicar los mismos criterios que vimos en la organización del sistema, en la descomposición del sistema en subsistemas, pero la descomposición modular en este caso es más pequeña, o sea, las componentes son más pequeñas y se pueden usar otros estilos alternativos, además de los patrones que ya vimos. Dentro de esta estrategia, digamos, de descomposición modular, existen dos grandes familias. La descomposición orientada al flujo de funciones, en donde vamos a terminar obteniendo conjuntos de módulos funcionales. Esa idea de función, de que ingresan datos, se les aplica una transformación para obtener datos de salida. Y la otra gran familia, la otra gran estrategia, digamos, sería la descomposición orientada a objetos, en donde todo se modeliza, se diseña como objetos que se comunican. Antes de seguir avanzando, vamos a concretar dos definiciones. Estuvimos hablando de subsistema y empezamos a hablar de módulos. Un subsistema es un sistema en sí mismo cuyo funcionamiento no depende de los servicios proporcionados por otros, o sea, es independiente. Se componen de módulos con interfaces definidas que se utilizan para comunicarse con otros subsistemas. En cambio, un módulo es un componente de un subsistema que proporciona uno o más servicios a otros módulos y a su vez utiliza servicios proporcionados por otros módulos. Por lo general no se los considera un sistema independiente. Está bien, a veces cuando nos expresamos de forma más libre, menos técnica, menos específica, usamos intercambiablemente estos conceptos de módulo, de sistema, de subsistema, pero bueno, dentro de este contexto de descomposición modular, digamos, dentro de este contexto de diseño arquitectónico, estas serían las dos definiciones que tendríamos que manejar. Con respecto a la descomposición orientada a flujo de funciones, a esa estrategia, la idea acá es que los datos fluyen de una función a otra y se transforman a medida que pasan por una secuencia de funciones, o sea, en cada función sufren una transformación y bueno, a lo largo de una cadena, digamos, de una secuencia de funciones, la transformación sería mayor, o sea, sería una secuencia de transformaciones hasta llegar o hasta producir los datos de salida. Las transformaciones se pueden ejecutar en secuencia o en paralelo. Digamos, eso motivaría, digamos, otra parte del diseño, otra idea de diseño y posiblemente otras herramientas de modelización y de diseño. Pero básicamente, digamos, en eso consiste la descomposición orientada al flujo de funciones. Con respecto a la descomposición orientada a objetos, a la otra estrategia, es un modelo arquitectónico que estructura el sistema en un conjunto de objetos débilmente acoplados, digamos, esa es una de las grandes ventajas de la orientación a objetos, y con interfaces bien definidas, que también es una de las grandes ventajas de la orientación a objetos. Con respecto a los modelos de control, o sea, una vez que hemos hecho una descomposición modular, una vez que tenemos nuestra arquitectura a nivel de módulos, esos módulos hay que controlar de alguna manera y acá también tenemos alternativas. El control pasa por ver cuándo, en qué momento se ejecutan los módulos, quién los invoca, si es que hay alguien que los invoca, si se ejecutan en paralelo, ese tipo de cuestiones.
En los modelos de control a nivel arquitectónico, entonces, hay dos grandes posibilidades. Control centralizado, en donde un subsistema tiene la responsabilidad de iniciar y detener a los otros subsistemas, digamos. Y el control basado en eventos, en donde cada subsistema responde a eventos externos al subsistema. O sea, están como todos los subsistemas activos, esperando a que ocurra algún evento externo, en cuyo caso se despierta, entre comillas, el subsistema que corresponda al evento que ocurra, digamos. En el caso del control centralizado, entonces, hay un subsistema que es el controlador, el que se diseña como controlador, y tiene la responsabilidad de gestionar la ejecución de los otros subsistemas. Y esa ejecución puede ser secuencial o en paralelo. O sea, hay un subsistema maestro, digamos, que va despertando, entre comillas, va invocando eventualmente a los otros subsistemas y que les dice cuándo actuar. En ese sentido, digamos, tendríamos dos alternativas. El modelo de llamada y retorno, en donde un controlador, digamos, el módulo controlador le cede el control al módulo invocado, digamos, y cuando este termina le devuelve el control al módulo controlador. Y la otra alternativa es tener un módulo gestor, digamos, que coordina el inicio y parada coordinado del resto de los módulos, del resto de los procesos. Eso permite el paralelismo, digamos, la concurrencia. Bueno, vemos gráficamente cuál sería la idea del modelo de llamado y retorno, donde tenemos el programa principal o el módulo o un módulo principal que invoca, que hace que se ejecute la rutina 1. En ese momento queda suspendido, digamos, el programa principal mientras se ejecuta la rutina 1. La rutina 1 a su vez en algún punto invoca a la rutina 1.1 y le cede el control a la rutina 1.1 hasta que ésta termina y entonces le devuelve el control a la rutina 1. Y así siguiendo, digamos, hasta que termina la rutina 1 y le devuelve el control al programa principal, que en secuencia después invocará a la rutina 2 y a la rutina 3 respectivamente. En el caso del control centralizado con modelo de gestor, en realidad en este ejemplo tenemos un controlador del sistema, digamos ahí en la parte central del gráfico, que invoca, despierta, hace que empiece la ejecución, digamos, procesos de sensor, procesos de actuador, procesos de cálculo, interfaz de usuario y manejador de fallos, que a su vez devuelven datos, interaccionan con este módulo central gestor, que es el controlador del sistema. Pero no ocurre lo que pasaba con el modelo anterior, de que hay un solo proceso, digamos, en ejecución cada vez. No es que le ceden el control y se quedan esperando hasta que les devuelvan el control, sino que pueden estar todos activos, digamos, y eventualmente comunicarse con el controlador del sistema. La otra alternativa, digamos, al modelo la otra alternativa, el otro modelo de control que existe son los sistemas dirigidos por eventos, digamos. Hay eventos generados externamente al proceso que ocurren fuera del proceso. Esos eventos pueden ser una señal binaria, un valor dentro de un rango, una entrada de un comando, una selección del menú. Y a eso van a responder, se van a activar, digamos, nuestros procesos.
Y en esta situación, digamos, en este caso, existen dos alternativas. Modelos de transmisión de eventos, los tipo broadcast, digamos, y modelos dirigidos por interrupciones. En el caso del broadcast, el evento se transmite a todos los subsistemas, o sea, todos los subsistemas están escuchando en algún medio, digamos, y cualquier subsistema programado para manejar ese evento, que reconozca ese tipo de eventos, lo va a atender. En cambio, el modelo dirigido por interrupciones, bueno, básicamente hay un manejador de interrupciones y ese manejador de interrupciones se ocupa de enviar, de reconocer las interrupciones y enviar, invocar a alguna componente para su procesamiento, esa interrupción, digamos. Bueno, y por último, lo que teníamos que ver del diseño arquitectónico, vamos a ver la arquitectura de los sistemas distribuidos que, bueno, tienen algunas estrategias particulares más allá de los modelos de la organización del sistema, de los modelos arquitectónicos que vimos en la organización del sistema. Un sistema distribuido es un sistema en el que el procesamiento de información se distribuye sobre varias computadoras. Ya hablamos de la arquitectura cliente-servidor. En particular acá es una arquitectura apropiada para los sistemas distribuidos. Y la otra situación que se puede dar, lo otro que podemos hacer es tener componentes distribuidas. ¿Cuáles son las características, cuáles son las ventajas, por qué tenemos sistemas distribuidos? Bueno, nos permiten compartir recursos. Generalmente son sistemas abiertos, digamos, con respecto a que no dependen de una empresa en particular, digamos, de una organización en particular. Nos permiten manejar concurrencia, son escalables en el sentido que nos permiten por ahí agregar más computadoras, digamos, y en ese sentido aumentamos la capacidad de procesamiento y por el mismo motivo, digamos, son tolerantes a fallos. Si tenemos por ahí varias computadoras que son capaces que las configuramos de manera tal de que puedan realizar la misma función, eventualmente si hay un fallo, si falla alguna de las computadoras, bueno, el resto se puede, según como lo diagramemos, ¿no? Según como lo diseñemos, pero el resto se puede hacer cargo del procesamiento total, a lo sumo con alguna pérdida de rendimiento, pero bueno, el sistema como un todo va a seguir funcionando. Bueno, acá está otra vez el detalle con las características de los sistemas distribuidos que les comenté recién. Desventajas de los sistemas distribuidos. Las características que vimos eran como las ventajas. Las desventajas son la complejidad. Seguro que hay más complejidad que en los sistemas centralizados. Además del procesamiento normal, digamos, que uno tiene si usa un único sistema, hay que tener en cuenta una única computadora, hay que tener en cuenta los problemas de la comunicación y la sincronización entre computadoras. La seguridad, digamos, también se complejiza. Se accede al sistema desde varias computadoras generando tráfico en la red que puede ser intervenido, por ejemplo, digamos, una de las posibilidades. Además, bueno, tenemos mayor exposición al tener mayor cantidad de equipos conectados, tenemos mayor posibilidad de que sea atacado uno de esos equipos interconectados.
También existe el problema de la manejabilidad, digamos, la ventaja de que fueran sistemas abiertos con protocolos estándar, bueno, hace que los sistemas, las computadoras de estos sistemas distribuidos puedan ser de distinto tipo de computadora a nivel de hardware, digamos, y distintos tipos de sistemas operativos, lo que genera más dificultades para gestionar y mantener el sistema, o sea, esos protocolos, digamos, no siempre los distintos sistemas operativos o las distintas computadoras, los distintos equipos de cómputo lo implementan exactamente de la misma manera o funcionan tan bien siendo distintos sistemas operativos o distintos equipos de cómputo. Y después otro tema, otra desventaja, digamos que está en parte relacionada tiene que ver con la complejidad, es la impredecibilidad, porque por ahí la respuesta del sistema global depende de la carga del sistema y del estado de la red, lo que hace que el tiempo de respuesta varíe entre una petición y otra. Es más difícil hacer la depuración o cuando hay un problema saber si viene por la saturación de la red o por la carga del sistema o por lo que sea, digamos, o cuál de los equipos, imagínense varios equipos que están operando concurrentemente, cuál de los equipos es el culpable, entre comillas, de la degradación del tiempo de respuesta o de lo que sea, ¿no? Bueno, yendo entonces a las posibilidades de arquitectura de los sistemas distribuidos, digamos, tenemos 4 grandes posibilidades con algunas subvariantes. Podemos tener una arquitectura multiprocesador, una arquitectura cliente-servidor en 2 niveles o multinivel, una arquitectura de objetos distribuidos y la última categoría como la última arquitectura conocida como computación distribuida interorganizacional, que también tiene 2 variantes, peer-to-peer y orientada a servicios. La arquitectura multiprocesador, digamos, sería dentro de la misma organización. Las arquitecturas cliente-servidor o de objetos distribuidos podrían llegar a ser entre distintas organizaciones, pero bueno, tenemos agregado una cuarta categoría específica que para comunicación, para sistemas distribuidos que se comunican desde distintas organizaciones, que es esa computación distribuida interorganizacional. Con respecto a la arquitectura multiprocesador, bueno, en este caso el sistema está formado por varios procesos y tenemos algún equipo de cómputo que tiene uno o varios procesadores diferentes, entonces esos distintos procesos pueden ejecutarse en distintos procesadores. O no, o según el caso, según la carga, según los tiempos, según la memoria, tal vez tengan que ejecutarse en el mismo procesador. Justamente la asignación de los procesos a los procesadores puede ser predeterminada o mediante un proceso, digamos, un algoritmo dispatcher que haga esa asignación según distintos factores. Este esquema, digamos, de arquitectura multiprocesador es común en sistemas grandes de tiempo real que recolectan información, toman decisiones y envían señales para modificar el entorno. Igual, esta arquitectura multiprocesador es cada vez más común, digamos. Ya está bastante accesible también en sistemas de escritorio, incluso hasta llegar a los celulares, ¿no? Como ejemplo de arquitectura multiprocesador tenemos este gráfico, digamos, en donde tratamos de representar un sistema de control de tránsito. Tenemos un proceso de visualización que
corre en un procesador específico de flujo de tránsito. Tenemos un proceso de control de sensores que corre en su propio procesador de sensores y un proceso de control de luces que corre en su propio procesador de control de semáforos. ¿Está bien? Entonces ahí tenemos tres procesos, cada uno corriendo en su propio procesador. Con respecto a la arquitectura cliente-servidor, en este caso aplicada a los sistemas distribuidos, con esta óptica, digamos, ya la mencionamos como patrón arquitectónico general, se modeliza una aplicación o un sistema como un conjunto de servicios proporcionado por los servidores y un conjunto de clientes que usan o acceden a estos servicios. Y entonces desde esta óptica, digamos, de sistemas distribuidos, de concurrencia, en realidad los procesos clientes y los procesos servidores son procesos diferentes que seguramente corren en distintos equipos, en distintos sistemas de cómputo. Los servidores pueden atender a varios clientes en forma concurrente. Un servidor a su vez puede brindar varios servicios. Capaz que cuando lo mencionamos, cuando introdujimos el tema de este tipo de arquitectura, indujimos erróneamente a que un servidor proveía un único servicio, pero bueno, esto no tiene por qué ser así. Puede haber un servidor que provea más de un servicio. Y en principio los clientes no se conocen entre sí, eso casi seguro. E incluso los servidores por ahí, dependiendo del tipo de aplicación, tampoco necesitan conocer a los clientes, digamos. Un dibujo típico, un esquema típico de sistema cliente-servidor con 4 servidores de S1 a S4 y los clientes conectándose a los procesos cliente conectándose a esos procesos servidor. Eventualmente hay comunicación entre los servidores también y está dibujado acá en el diagrama. Esa comunicación cliente-servidor entre la computadora servidor, la computadora cliente e incluso entre las computadoras servidores ocurre a través de una red. Ya lo habíamos visto cuando hablamos de la arquitectura cliente-servidor. Y este dibujo que estamos viendo ahora en realidad intenta representar que puede haber más de un servidor en el mismo, o más de un servicio en el mismo sistema de cómputo, y también puede ocurrir que haya más de un cliente ejecutándose en la misma computadora cliente. Y ahora vamos a ahondar un poquito más en la arquitectura cliente-servidor, en donde puede haber más de 2 niveles, digamos. Estuvimos por ahí también cuando hablamos de la arquitectura esta en general, teníamos la idea de 2 niveles, un cliente y un servidor, pero esta arquitectura puede ser multinivel. Con respecto a 2 niveles, cuando hablamos de 2 niveles también hay alternativas. Los clientes a su vez pueden ser clientes livianos o clientes pesados. En el caso de clientes livianos, el procesamiento y la gestión de datos más fuerte se hace en el servidor. En el caso de lo que se conoce como clientes pesados, el proceso cliente es el que implementa la lógica de la aplicación y el servidor solamente se ocupa de los datos. La alternativa multinivel, en realidad, la presentación, el procesamiento y la gestión de los datos son procesos lógicamente separados y se pueden ejecutar en procesadores diferentes. Puede haber por ahí distintos niveles de servidores, digamos. Acá vemos el diagrama
de cliente liviano versus cliente pesado en una arquitectura cliente-servidor de 2 niveles, en donde, bueno, en el caso del cliente liviano, ya lo dijimos, se ocupa más que nada de la presentación, básicamente esa es su función. En cambio, el cliente pesado se dedica también al procesamiento de la aplicación, además de, o sea, tiene procesamiento además de la presentación de la información. El caso típico, digamos, o un ejemplo típico de cliente-servidor multinivel es una aplicación web que tiene por un lado un servidor web que se ocupa de parte de la lógica, que tiene parte de la lógica del negocio, parte de la lógica del procesamiento de aplicación y gestión de datos, pero a su vez se comunica depende de un servidor de base de datos, otra vez que puede estar en el mismo equipo de cómputos o puede estar en otro equipo de cómputos, digamos, en donde justamente en ese servidor de base de datos se almacenan y se gestionan los datos, ¿no? Los clientes, en realidad, en este ejemplo web, digamos, serían instancias de navegadores web que se comunican vía HTTP o HTTPS con el servidor web. Y entonces, bueno, el nivel 1, la capa de presentación, estaría dada por los clientes. El nivel 2 estaría dado por el servidor web y el tercer nivel sería el servidor de base de datos, ¿no? Con respecto a la arquitectura de componentes distribuidos, en este caso se diseña el sistema como un conjunto de componentes u objetos que brindan una interfaz de un conjunto de servicios que ellos suministran. Otros componentes u objetos solicitan estos servicios. No hay distinción tajante entre clientes y servidores, digamos, acá lo que hay son objetos distribuidos. Las componentes pueden distribuirse en varias máquinas a través de la red utilizando un middleware como intermediario de peticiones. Seguramente acá necesitamos un software intermediario, digamos, una capa más para comunicar estos objetos que están distribuidos en distintos equipos de cómputo. Y bueno, justamente este gráfico muestra eso, ¿no? El bus de comunicación, digamos, el medio de comunicación a través de este middleware y los clientes comunicándose, accediendo a los servicios comunes que están distribuidos en las distintas componentes, en los distintos objetos, digamos. La otra alternativa, la cuarta alternativa sería la computación distribuida interorganizacional. Acá tenemos varios servidores de distintas organizaciones y en este caso hay dos posibilidades, la posibilidad de peer-to-peer, punto a punto, digamos, y si no, directamente ya la orientación a servicios, digamos, que tiene sus propios protocolos y sus propias definiciones, peer-to-peer también. Las arquitecturas peer-to-peer se caracterizan por sistemas descentralizados en los que el cálculo puede llevarse a cabo en cualquier nodo de la red. Serían como clientes pesados, digamos, salvando las distancias. Se diseñan para aprovechar la ventaja de la potencia computacional y el almacenamiento a través de una red. Y pueden utilizar una arquitectura descentralizada, donde cada nodo rutea los paquetes a sus vecinos hasta encontrar el destino, o semicentralizada, o sea, puede haber un servidor central, digamos, que ayude a conectarse a los nodos entre sí y coordinar resultados, pero es
como de apoyo, digamos, el servidor. El procesamiento principal y la inteligencia principal está puesta en esos sistemas descentralizados, digamos. Así funcionan los torrents, así funciona Skype, así funcionaba ICQ, que era un sistema de mensajería previo, digamos, a los actuales, que tuvo bastante éxito en su momento. Y así funciona SETI at Home, que era un proyecto de la NASA, digamos, que buscaba inteligencia extraterrestre a partir de datos de radar obtenidos del espacio, y paralelizaba el procesamiento de esa información en un cliente que uno se podía bajar en la PC, aprovechaba los tiempos muertos, digamos, los tiempos ociosos de las PCs, para hacer el procesamiento de esos datos de radar que venían del espacio. Bueno, acá están las dos alternativas de arquitectura peer-to-peer directa, digamos, sin nodo central, sin un sistema central que tenga información y que ayude a los nodos a comunicarse entre sí, en el lado de la izquierda, y si no, bueno, la alternativa con el sistema central, digamos, que sirve para orientar, digamos, a los nodos que realmente hacen el procesamiento, ¿no? Con esa línea puntuada, digamos, donde se conectan los nodos a ese sistema central buscador de servicios. La otra alternativa en lo que es computación distribuida interorganizacional es la arquitectura de sistemas orientados a servicios, en donde un servicio es la representación de un recurso computacional o de información que puede ser utilizado por otros programas, es independiente de la aplicación que lo utiliza, puede ser utilizado por varias organizaciones. Una aplicación, entonces, en estas arquitecturas la podemos pensar como enlazando servicios, que la vamos a construir como enlazando servicios, una composición, digamos, de servicios. Y estas arquitecturas son débilmente acopladas, digamos. Son bien independientes por la manera en que se construyen. Hay un proveedor de servicios que ofrece sus servicios definiendo la interfaz y la funcionalidad de cada uno de los servicios. Esto puede haber un registro de servicio con información del mismo, o sea, puede haber un metaservicio, digamos, por decirlo de alguna manera, que permite consultar cuáles son los servicios y cuál es la interfaz de esos servicios que provee la organización. Y bueno, el que use ese servicio enlaza ese servicio con su aplicación, incluye el código para invocarlo y procesa el resultado del mismo. ¿Está bien? Procesa el resultado que le provee el servicio. Y con eso terminamos lo que es diseño arquitectónico y vamos a ver unas pocas diapositivas con respecto a lo que es a la etapa de codificación, digamos, que sería la actividad siguiente, digamos, en una secuencia de actividades en un modelo de proceso de desarrollo clásico o lineal, secuencial, ¿no? Al diseño le seguiría el código, la codificación. Una vez establecido el diseño, se deben escribir los programas que implementen dicho diseño. Esto puede ser complejo. Puede ser porque los diseñadores
hayan cometido algún tipo de error, digamos, o no hayan tenido en cuenta alguna situación, por ejemplo, las particularidades de la plataforma o del ambiente de programación. A veces, si tenemos un diseño general y no un diseño detallado, por ahí tenemos algún modelo gráfico, digamos, lo que construimos con nuestro diseño. Como resultado de nuestro diseño tenemos un modelo gráfico, y entonces hay cosas que son fáciles de describir, estructuras, interrelaciones, eso que cuando dijimos la arquitectura general del sistema va a ser un diagrama, normalmente es un diagrama, es algo gráfico. Eso que se puede describir por ahí fácilmente con un diagrama, no siempre después es fácil traducirlo a código. Otro tema que agrega complejidad, que puede agregar complejidad, es que es indispensable que escribamos el código de forma que resulte comprensible para otras personas, con lo cual tenemos que hacer una serie de cosas, no solamente lo que sería específicamente escribir el código, sino que hay toda una serie de tareas, digamos, por ejemplo, completar documentación para lograr este objetivo de comprensibilidad y legibilidad, etcétera, etcétera. Y después lo otro que complejiza un poco la tarea es que tendríamos que aprovechar, optimizar nuestra escritura de código y aprovechar nuestro diseño, digamos, sacar beneficio de las características de diseño, creando código que sea reutilizable, o sea, no quedarnos por ahí con la situación actual, con el sistema actual, sino pensar un poco alternativas para que podamos utilizar el código que escribamos en otros sistemas, en otras situaciones y en otros sistemas. Pautas generales de la codificación. Así como vimos conceptos generales de diseño, bueno, podemos pensar pautas generales para el código. La localización de la entrada y salida. Es deseable localizar la entrada y la salida en componentes separados del resto del código. Así podemos aprovechar para hacer las pruebas. ¿Está bien? Si logramos separar todo lo que sea entrada y todo lo que sea salida, si logramos ponerlo en una componente o en unas pocas componentes, mejor. El tema del pseudocódigo, incluir el pseudocódigo en el código. Es útil muchas veces pasar de ese diseño preliminar que teníamos, o de ese diseño general, a un diseño más detallado usando pseudocódigo, y un pseudocódigo cercano, digamos, al lenguaje de programación que hayamos elegido. Otra pauta general es la de revisión y reescritura. A veces es mejor realizar un borrador, revisarlo y reescribirlo tantas veces como sea necesario, pero completo, digamos. No remendar un diseño, no remendar un código, sino repensar completamente ese módulo o esa parte del código. Y después, bueno, tener en mente la reutilización productiva y consumidora, lo que hablábamos en la diapositiva anterior de cuando creamos una componente de código, bueno, pensar un poco más allá de la situación actual, del sistema actual o del problemita actual, sino que tratar de armar una componente más general que la podemos usar desde otro punto de nuestra aplicación, desde otro punto que sirva para otra parte de nuestro programa e incluso, bueno, para otros sistemas, para otras aplicaciones. Y la reutilización, el otro tipo de reutilización es la reutilización consumidora, o sea, lo opuesto a esto, digamos, en lugar de crear una componente nueva,
lo más amplia posible, lo más general posible para que podamos después utilizarla en otros sistemas, es pensar, buscar si esto que estamos necesitando, esta componente que estamos necesitando no existe ya, no la desarrollamos, no la tenemos a disposición en otros proyectos o en algún otro o en algún repositorio, alguna biblioteca, lo que sea, ¿no? Con respecto a la documentación, decíamos, bueno, que por ahí esta tarea tenía alguna complejidad extra, como por ejemplo la documentación. Tenemos que generar documentación acerca del código, digamos, acerca de los programas, para poder entender eventualmente para corrección o para ampliación de este código, ¿no? Entonces tenemos que agregar descripciones escritas que expliquen al lector qué hace el programa y cómo lo hace. Y en este sentido podemos tener documentación interna, que va a ser más corta, va a ser dirigida directamente a un programador, digamos, alguien que tenga idea de cómo se programa. Va a tener, por ejemplo, información de algoritmos, de estructuras de control, de flujos de control, llamadas, interfaces, ese tipo de cosas. La documentación externa, en cambio, se prepara para ser leída por quienes tal vez nunca verán el código real. Por ejemplo, los diseñadores cuando evalúan modificaciones o mejoras. Acá va a haber, en realidad acá entraría el tema de, por ejemplo, las interfaces y alguna descripción de qué es lo que hace el módulo en particular. Bueno, pero por ahí un poco más extensa, un poco más, explayándose un poco más que en el caso de la documentación interna.